Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Tu palabra que es la única que nos da vida, vida eterna. La única que nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos muestra, nos guía. La única que nos lleva al reino de los cielos es tu palabra. Limpia estos labios de barro, Señor Jesús, y que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Que a mí me acaba. Quitó todas las cargas que yo llevaba. La obediencia, un hábito que vale la pena cultivar. Para algunos, la obediencia no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados. Para otros, es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer a las masas, mientras que para varios es algo arbitrario que en el lenguaje moderno de hoy no tiene cabida ya. Sin embargo, la obediencia es mucho más que todo lo anteriormente mencionado. La obediencia es y será la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones. Hacemos unas preguntas. Estimado oyente, ¿quiere que su vida mejore? ¿Desea en verdad que su trabajo, ministerio, emprendimiento o proyecto prospere? ¿Anhela que toda su familia experimente abundancia integral? Entonces, hablemos de la obediencia y hábito. Primero, definición de obediencia según un diccionario de la lengua castellana. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Segundo, definición según el concepto bíblico. La obediencia a Dios es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender. No viene de manera innata, es algo que debemos desarrollar con el paso de nuestra vida. La disciplina, constancia y motivación son tres elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Numerosos son los pasajes bíblicos que nos hablan de la obediencia, sus beneficios y consecuencias. Estos son apenas algunos pasajes. Romanos 6, 15, 18. Aquí nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien obedece, en este caso al pecado o al Señor Jesús. Nosotros sabemos que es mejor hacerse siervo del Señor. Santiago 4, 7, 8. Aquí nos enseña que no podemos servir al Señor Jesús a la distancia. Debemos acercarnos a Él. Al hacerlo, Él se acercará a nosotros. Este acercamiento solo es posible a través de la obediencia. Filipenses 2, 5, 11. El mismo sentir que hubo en Cristo debe haber en nosotros. Un sentir de obediencia a tal punto de sacrificarnos por el Señor, hacer que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva y gobierne. Mateo 26, 36, 39 y 42. Que no sea yo, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta debe ser nuestra disposición al Señor. Hacer esto es nuestra sabiduría. Hacer esto es muestra de sabiduría, humildad, capacidad de sumisión total al Creador.
Esto también significa cederle el control a aquel que puede hacerse cargo de nuestras vidas. Según de Samuel 15:22. Este pasaje es un clásico en la lectura cristiana, pues nos muestra una verdad espiritual que pocos logran dimensionar. Es mejor obedecer que los sacrificios. No sacamos nada con hacer esto o aquello si no obedecemos de corazón al Señor. La obediencia está por encima de toda religiosidad o apariencias engañosas. Jeremías 48:10. Este pasaje es potente en todos los sentidos. Aunque pequeño en extensión, es gigante en verdad. Nos dice que debemos hacer bien el trabajo que hacemos para el Señor y solo podremos hacerlo afirmados en la obediencia. Salmo 128. Este salmo está dedicado exclusivamente a mostrar los beneficios reservados para quienes obedecen al Señor. La descripción acá es bastante gráfica, conmovedora y apasionante. Al obedecer, nuestra vida y la de nuestra familia fructifica cual vid cargada de uvas. Miremos ahora hábito. Es una acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida de quien lo practica. Hay hábitos positivos y negativos. Los primeros producen toda clase de beneficios, mientras que los segundos solo causan destrucción en quienes los practican. Por tanto, cultivar hábitos positivos harán de nuestra vida más sana, más productiva, más plena, más feliz. La obediencia al Señor Jesús es un hábito que vale la pena desarrollar. ¿Por qué? Porque hacerlo desatará en quien lo practique una serie de bondades difíciles de calcular. José el carpintero fue un hombre que obedeció. Permítanme hablarles un poco de un hombre que a juicio mío tiene mucho que enseñarnos acerca de la obediencia. Un hombre que a veces parece poca cosa ante otros personajes públicos y bíblicos, pero cuyo testimonio nos da grandes lecciones respecto a la obediencia. Me refiero a José, el padre terrenal del Señor Jesús, más conocido como José el carpintero. Hagamos una pausa para considerar a este hombre que jamás dudó en hacer lo que el Señor le mandaba. Tomémonos el tiempo para preguntarnos, ¿quién fue José? José ha sido eclipsado o casi que borrado de la historia por María en la mente de muchos. Se le relegó a un papel de un actor poco importante del drama de los primeros años de la vida del Señor Jesús, al mismo nivel del mesonero, de los pastores y de los magos. No obstante, José debió ser un individuo, No obstante, José debió ser un individuo sumamente extraordinario, porque de lo contrario, el Señor no lo hubiera escogido para que se responsabilizara de su hijo. En el relato de Mateo 1, 18 a 25, encontramos varias cualidades de este hombre que valen la pena mencionar. Primero, era un hombre justo. Era un hombre honorable. No quiso exponer a María a la humillación pública. Era un hombre que creía en Dios.
era un hombre obediente. La cualidad que deseo resaltar hoy de todas las mencionadas es su obediencia al Señor. Preguntamos, ¿quién de nosotros, varones, estaríamos dispuestos a creer que nuestra esposa está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? Nadie, ¿verdad? Cierto que nadie. Pero José creyó y obedeció a Dios. ¿Quién de las mujeres que me están escuchando estarían dispuestas a dejarse embarazar por un ser llamado Espíritu Santo? María sí estuvo dispuesta. El asunto es, amigos y hermanos, que la obediencia aplasta toda duda. La obediencia nos lleva a experimentar encuentros con Dios que jamás antes hemos tenido. La práctica de la obediencia a Dios produce 3 resultados ineludibles: privilegios, responsabilidades y cambios. Hoy quiero hablarles de los cambios que la vida de José experimentó producto de su obediencia a Dios. Cambios que siempre son para bien, aunque a veces pareciera que no. Cambios de lugar. Al aceptar a María como su esposa y criar al Señor Jesús como si fuera su hijo, José se vio obligado a moverse de un lugar a otro en varias ocasiones. Primero fue a Jerusalén para empadronar a su familia, Lucas 2:1-5. Segundo, una vez nacido el niño Jesús, debió escapar hacia Egipto para evitar la muerte del Señor Jesús, Mateo 2:13-18. Tercero, debió regresar a Galilea, Mateo 2:19-23. Esto nos deja como lección que la obediencia al Señor Jesús implica dejarnos controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas estarán mejor en sus manos que en las nuestras. La obediencia al Señor resultará en un inevitable mover de un nivel espiritual a otro superior. Así como José se movió de una ciudad a otra, así el Señor Jesús quiere movernos de una condición espiritual pasiva a una condición espiritual activa. Pregunto, ¿cuántos aquí que me están escuchando y que me van a escuchar deseamos ser más espirituales? Levante la mano. Yo sí. Pero para que esto ocurra, debemos obedecer la voz del Señor. Y la voz del Señor es su palabra. Segundo, cambios de compromisos. Cuando José contrajo matrimonio y luego nació el Señor Jesús, algunas responsabilidades se sumaron a su vida. Entre las más importantes encontramos una en particular: criar al Señor Jesús como si fuera su hijo y hacer de él un hombre de bien para la sociedad. Los judíos antiguos creían que el que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. José enseñó al Señor Jesús el oficio de la carpintería, Marcos 6:3. Pero la preparación más importante de José hacia el Señor Jesús fue la espiritual. Él, como buen padre judío, instruyó a su hijo en las Sagradas Escrituras y lo llevó a la sinagoga a estudiar, Lucas 4:16. Esto nos deja como lección que la obediencia al Señor Jesús nos llevará a asumir compromisos cada vez más importantes y trascendentes para la grandeza del reino. Recordemos el texto bíblico que dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Ya es tiempo que asumamos el compromiso de transformar este mundo decadente en uno mejor. Preguntamos, ¿cuántos queremos ver a nuestra nación Colombia transformada para bien? Si así lo deseamos, al igual que José, seamos obedientes y asumamos nuestro compromiso como iglesia. Pero también asumamos el compromiso de mejorarnos a nosotros mismos, nuestro estilo de vida, pensamientos, palabras, acciones. Tercero, cambios de mentalidad. José no podría haberse movido de ciudad y mucho menos haber asumido compromisos que no le correspondían si su mente no hubiese sufrido algún tipo de cambio. Por tanto, podemos afirmar que Dios hizo que los pensamientos de José cambiaran. Fue el Señor quien produjo en el interior de este hombre ese clic que todos necesitamos a la hora de avanzar a una vida mejor. Una transformación de esquemas mentales y estructurales que es urgente en la vida de los ciudadanos del cielo. Sin cambio de mente seguiremos dando vueltas en el mismo lugar por años. Mejor hagamos caso a Romanos 12:2. Seguramente hay personas que están esperando que cosas grandes sucedan en sus vidas, ya sea una sanidad, la cancelación de su deuda, una reconciliación con su cónyuge, que su hijo vuelva al hogar, que su marido entregue su vida al Señor, salir de una situación complicada. En fin, todos esperamos un milagro, ¿cierto? Sin embargo, les puedo afirmar que ese portento no sucederá a menos que, al igual que José, estemos dispuestos a obedecer al Señor y dejar que nuestras vidas sean guiadas por Él. El Señor Jesús nos ayude a obedecer y no dudar, hacer de la obediencia un hábito en nuestras vidas. Si lo hacemos, muchas bendiciones nos aguardan. ¿Saben por qué, estimados oyentes? Porque la obediencia al Señor Jesús nos traerá vida eterna. Analicemos lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a este tema de la obediencia. Le dice el apóstol a Filemón lo siguiente: Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Filemón 1:21. En esta carta, Pablo le manda un encarguito a Filemón. El encarguito tenía nombre de Onésimo. Lo que le pedía Pablo no era algo sencillo de hacer. Onésimo había sido esclavo de Filemón y había huido. Durante su caminar después de la huida, Onésimo se encontró con Pablo. Pablo le compartió de Cristo y Onésimo creyó. Onésimo fue instruido por Pablo y ahora lo enviaba de nuevo a Filemón. Imaginémonos la situación. Pensemos en lo que significaba para Filemón recibir a Onésimo. Y Pablo se lo envía, pero le pide a Filemón que lo reciba como hermano en la fe, ya no como su esclavo. En los tiempos de Pablo, un esclavo era menos que un perro, y al huir, al fugarse, según la ley romana, este esclavo merecía la muerte o un severo castigo por el látigo romano. Es por eso que las palabras que leíamos al principio: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Estas palabras toman una dimensión enorme. Nos damos cuenta del grado de compromiso que había adquirido Filemón, un compromiso que rompía los esquemas de su mente,
los de su diario vivir y, por supuesto, el de sus intereses. Debemos tomar este ejemplo de Filemón, de ser comprometidos con Cristo, incluso hasta donde afecte nuestros intereses. No es sencillo, pero bien vale la pena. Obedecer a Dios siempre nos traerá un mejor futuro. La obediencia es una virtud necesaria de cada hijo de Dios. La obediencia es el cumplir con un mandato o un precepto. Es una virtud o un principio de conducta correcta. Así que la excelencia de la obediencia consiste en que por ella se está seguro de cumplir la voluntad de Dios. La obediencia es lo que nos permite ser todo lo que Dios diseñó para que nosotros fuéramos. Y qué interesante, porque la Biblia dice en Lucas 2, 46, 50, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y digo que es interesante, porque el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios con todo poder y gloria, se sujeta a sus padres terrenales. Dice el versículo 51 que estaba sujeto a ellos. Y si estaba sujeto era porque estaba siendo obediente. Porque nadie que no sea obediente se sujetará. Y yo no entiendo por qué hay cristianos que dicen: Dios me llamó y yo no me sujeto a hombres. ¿Será que ellos son mayores que el Señor Jesús? Ahora bien, hoy quiero compartirles 6 definiciones sobre lo que considero que es ser obediente. La obediencia se practica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Nunca se aprenderá aquello que no se practica. Y si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, debemos estar dispuestos a someternos en obediencia a su total voluntad, porque la mejor manera de agradar al Señor será cuando actuamos en obediencia a Él. Por lo tanto, si queremos alcanzar al máximo la bendición de lo alto, debemos poner en práctica la obediencia a lo que dice nuestro Dios. La obediencia se vive. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estimado oyente, obedecer al Señor nos permite vivir en paz, y tomados de su mano podremos caminar en paz y comunión con Él. Pero ojo, desobedecerle es pecado, y el pecado nos aleja del Señor. Porque Dios es nuestro Padre, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos guía, nos protege, nos habla el corazón y nos indica cómo vivir bajo su cuidado. Él nos muestra cómo debemos caminar. La obediencia se demuestra en amor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:5-6.
Solamente amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, podremos obedecerle y agradarle siempre, porque Él nos ama y ese amor exige de nosotros cada día, porque así como la relación de un niño con sus padres crece en y con amor, así también es natural que nuestra relación con Dios crezca con amor. Este es el mandamiento más importante que ha recibido el ser humano: amar a Dios sobre todas las cosas. La obediencia hará que Dios se manifieste. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. El crecimiento de nuestra relación con el Señor Jesús implica que le conocemos mejor, le amamos más y le obedecemos más. Y como consecuencia a esta relación, Dios se manifestará a los que ama, revelando su carácter y su divina voluntad. La obediencia nos hace coherentes con lo que somos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. La práctica de la obediencia hará que seamos consecuentes entre lo que decimos y hacemos. Es decir, si decimos que somos cristianos, debemos entonces conducirnos ante este mundo como lo que decimos. Porque un cristiano que realmente sea coherente entre lo que dice y hace, sus actos no contradecirán sus palabras. La práctica de la obediencia no es difícil de cumplir, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. La palabra gravoso es ser molesto y pesado. Y qué interesante la versión Dios habla hoy. Dice que los mandamientos de Dios no son una carga. Y la Nueva Versión Internacional dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. En pocas palabras, cumplir los mandamientos divinos de nuestro Padre Jesús de Nazaret para un fiel cristiano no puede ser pesado, porque ha recibido una capacidad y una prontitud para cumplir todos los mandamientos divinos. Segunda Timoteo 1:7 dice que nuestro Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Concluimos, y quiero cerrar este mensaje con una palabra que está en el libro de Lucas 15, donde dice que después de ser rescatada la oveja que se había perdido, dice el escritor en el verso 7, que habrá más gozo en el cielo. Y en Mateo 6:10 también dice, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué siempre hay más gozo en el cielo si nosotros estamos en la tierra? Y el Padre contestó, es que la razón es porque en la tierra no han aprendido a ser como en el cielo. Y el cristiano que descubra que en su interior está la existencia de su llamado a la obediencia divina, hoy se reconcilia con Dios, con su pastor y con su líder. Él dirá, como dijo Samuel cuando fue llamado, habla, porque tu siervo oye. Primera Samuel 3:10. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, te doy gracias por darme permiso de compartir tu divina palabra. Permite que esta palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios,
Jesús de Nazaret, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban.